Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Vamos a empezar este satsang. Recordarán que le pedí a Re que les enviara un mensaje que íbamos a estar hablando sobre un tema en particular. Y con seguridad los siguientes satsangs que vendrán en adelante. Porque el tema que vamos a tratar es muy importante. Porque verdaderamente nos dará una comprensión clarísima de lo que es la totalidad. Vamos a comprender bien a bien lo que es la totalidad. Entonces yo le dije a Re que les pusiera, no se lo dije de palabra y no sé bien cómo lo redactó, pero la idea es que vamos a tratar en estas sesiones y pláticas sobre el ser espiritual y divino, y la mente creadora de realidades. ¿Okay? Nuestro verdadero ser espiritual y divino y la mente creadora de realidades. Esto es importantísimo porque inmediatamente engloba la totalidad. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a explicar un marco teórico, como siempre me ha gustado, muy simple y muy claro también, y entonces necesito poco a poco que con sus preguntas vayamos profundizando más y más hasta que nos quede clarísimo este tema. Crean que es muy importante. Muy bien, miren, vamos a empezar con algo sencillito. ¿Okay? Vamos a trazar una línea aquí imaginaria. ¿Estamos? Hay una línea imaginaria. Entonces arriba, como ya hemos hablado en otras ocasiones, vamos a poner entonces la trascendencia. Está la raya, está la trascendencia. Abajo está la existencia. Entonces vamos a utilizar una terminología que conviene. Arriba de la raya, de acuerdo al hinduismo, estaría Shiva. Abajo de la línea estaría su Shakti. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cuando se penetra y se estudia qué es exactamente esta palabra a la cual se refieren como Shiva, o también el absoluto, Brahman, el absoluto, aunque el absoluto es la totalidad, pero se refieren a ello en la trascendencia como Brahman, el absoluto, o en este caso voy a utilizar la palabra Shiva. Siempre se está refiriendo a la conciencia de ser absoluto. Es tu divinidad. Tu divinidad es lo que tú esencialmente eres en la trascendencia. Es un estado efectivamente inefable, no puede transmitirse en palabras, pero contiene palabras como infinito, eterno, inmutable y absoluto. Esas son palabras muy adecuadas para señalar a esta palabra como Shiva, vamos a decir. Pero entonces en esta terminología se dice abajo de la línea, entonces está su Shakti, porque entonces en esta mitología de la que estoy explicando se habla como una pareja cósmica, ¿entienden? Como un esposo y su esposa, o masculino y femenino. Entonces su Shakti. Pero cuando se habla de la Shakti, se habla de la energía creadora, la energía creadora del absoluto, la energía creadora de Shiva, de Brahman. Es su energía creadora que manifiesta la existencia. Y se dice, tan inseparable esta energía, la energía de Shakti, tan inseparable de Shiva como lo es el calor del fuego. No lo vas a poder separar. Si tú tienes una llama, la llama de una vela, la acercas a tu mano, necesariamente va a haber calor. ¿Sí se entiende? Pues para dar una explicación, es la energía creadora de Shiva o de la trascendencia. ¿Sí? Entonces, cuando queremos comprender la totalidad, tenemos que comprender no solo cómo opera la existencia, cómo opera la trascendencia, o qué es la trascendencia, sino una comprensión absoluta de las dos cosas. ¿Sí estamos? Entonces, hasta ahí va. Arriba tenemos a Shiva, o tenemos el absoluto o Brahman. Es un estado que llamamos divinidad. Cuando yo me he referido a la palabra nuestro verdadero ser espiritual y divino, quiere decir que tu naturaleza está allá arriba en la trascendencia, es lo que tú eres.
divino esencialmente, uno con el uno, no eres otra cosa ni puedes serlo. Eres uno con el uno. Pero se utiliza la palabra, tu verdadero ser espiritual y divino. Pero la palabra espiritual se está refiriendo a spiritus o soplo. Se está refiriendo entonces a que esa divinidad, si soplas a la existencia, entonces entra su espíritu. Entonces, por eso, tu verdadero ser en la existencia es espíritu. Ha sido soplado de la trascendencia. Pero esencialmente es divino. ¿Ya se entendió? Por eso se utilizan las palabras espiritual y divino. Por eso se usan de esta manera. Luego entonces, imaginen que abajo de la línea vamos a ver qué verdaderamente contiene entonces la existencia. Dijimos, es la energía creadora de Shiva. Shakti es la energía creadora de Shiva. Pero entonces, esa energía creadora en la existencia es donde estamos ahorita sentaditos. Entonces se manifiesta de dos maneras, lo visible y lo invisible. Lo visible y lo invisible. Entonces tú dices, ¿qué es lo visible? Lo que estamos viendo. Todo este reino material le llamamos visible, porque lo podemos ver, palpar, sentir, etc. Pero hay una parte que llamamos invisible. Entonces esa parte invisible es un reino que le llamamos mental, porque efectivamente la Shakti es una actividad mental que crea. Por eso en otra terminología les expliqué hace algún tiempo que cuando se habla de la existencia se dice todo es mente, el universo es mental, ¿no? Hermes Trismegisto. Todo es mente, el universo es mental, pero está diciendo el universo, la existencia manifiesta. ¿Sí se entiende? Entonces ya empezamos a ubicar en la existencia dos partes. Todo esto lo tienen que remitir a su experiencia, ¿entienden? No van a tener que creer nada de lo que yo les diga, sino que ustedes van a tener lo que constatar con las palabras que les estoy diciendo. Entonces tenemos esa parte visible y esa parte invisible sería la mente que de alguna manera manifiesta y crea realidades. Es muy sencillo. Vean bien, la experiencia concreta de un ser humano como todos nosotros, completamente normales. Entonces, te paras un domingo, platicas con tu familia y dices, ¿qué comemos hoy? Fíjense lo que estoy diciendo. Bueno, ¿por qué no cocinamos un espagueti en salsa roja y con quesillo espolvoreado? ¿Ok? Entonces, esa es una actividad invisible. ¿La pueden ver? No. Simplemente ahí está el pensamiento. Estás pensando. Pero ¿dónde está el pensamiento? Lo estás transmitiendo. Todo el mundo entiende. Vamos a tener que ir a comprar un poco de pasta, vamos a hacer esto, ¿no? Hacer una salsa, etc. Visible. Perdón, invisible. Lo visible genera lo visible. Entonces avanza el día, la familia, ¿no? Invita a los amigos o hace lo que acostumbra, empiezan a cocinar, empiezan los olores y todo está riquísimo y de repente aparece lo visible. Mente creadora de realidades. No hay nada que vaya a aparecer en tu esfera de conciencia tangible o visible que no tiene un antecedente invisible. ¿Ok? No puedes decir tú con tu familia, vamos a cocinar un espagueti rojo y de repente aparece no sé qué platillo extra, unas chalupas poblanas. Entonces dices, no, esto nos está saliendo mal. Esto no funciona. Esta ley no funciona bien. Sí funciona. Funciona perfectamente bien. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Entonces, hagan de cuenta que la ley dice de lo invisible proviene lo visible. Y empiezas a entender que en el caso de la experiencia del ser humano común y corriente, todo lo que está apareciendo en su esfera tangible exterior tiene un antecedente en lo invisible. Ya sea que él lo reconozca o no. Ahorita voy a dar un poquito de eso. Igualmente, terminas de comer y dices, oye, le hablamos a
a mis primas y les decimos que vamos al cine. Invisible. ¿Dónde está? No hay nada ahí. ¿Ya vieron? Y entonces en el momento en que se determina ese pensamiento, empieza un proceso de manifestación. Por eso se llama mente creadora de realidades o proceso de manifestación. Es importantísimo. Todas las aspiraciones y deseos humanos tienen que pasar por un proceso similar. ¿Sí se entiende? Ahora, aquí lo importante es, si mi mente, estamos hablando del ser humano, si mi mente, el proceso es bien sencillo y lo conocemos francamente todos. Yo pienso, si lo que pienso lo siento, con ganas de hacerlo, en el caso de vamos a cocinar esto y siento las ganas de hacerlo, entonces pasa el proceso clásico que viene a la manifestación. Pensamiento, emoción, eso está en lo invisible, ahí está. Pero luego desemboca acción, la acción es visible. Y luego viene un resultado que llamamos manifestación tangible, manifestación visible. ¿Hasta ahí va bien? Bueno, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué los hombres desean tantas cosas y a veces no les sucede lo que quieren? ¿No? Entonces debe de haber, cuando estudiamos lo que es ya la mente, esta mente invisible, resulta que también debemos forzosamente dividirla en la experiencia humana en tres: mente consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. Entonces, cuando hablamos del inconsciente, resulta que nos vamos a un inconsciente colectivo muy profundo y remoto. Desde que la vida es vida, a veces le llaman inconsciente colectivo, y entonces llega a esa vida caminando a través de todos estos millones de años, 3.500 millones de años de memoria que va pasando. Y entonces resulta que hay ese inconsciente profundo, ahí está. No creas que no está, está bien grabado, está en tus genes. Entonces ya quedó ahí. Pero luego, cuando hablamos del subconsciente, es mejor hablar de un subconsciente personal. También lo es colectivo, pero vamos a decir el subconsciente personal. Es mi historia personal. Y esa historia personal, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he experimentado, se hunde dentro del subconsciente. ¿Estamos? Hasta ahí va. Entonces viene, vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene, una jovencita, de jovencita tiene una muy mala experiencia en un noviazgo con un hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los hombres son bien canijos. ¿Vieron? ¿Han oído la canción de Rata de Dos Patas? Qué feo nos dijeron. La verdad, uno aquí esforzándose, nos dicen cosas como esa. Pero bueno, merecido algunos lo tendrán. Entonces, resulta que esta niña tiene su experiencia jovencita, pero es mala por alguna razón, ¿no? Pero entonces se hunde. Pasa el tiempo, ya se le olvidó ese momento, ya se le olvidó el novio aquel, ya es historia. Pero resulta que cada vez que hace contacto con un hombre, en el plan pareja, pues, en el plan de relación pareja y de amor, ¿no? Entonces llega el subconsciente, ¿qué te dice? Este canijo te la va a hacer, no hay remedio, te la va a hacer. Y entonces, creas o no lo creas, ese sistema de creer algo, ese sistema de que lo que está ahí guardado en el subconsciente empieza a florecer, y entonces verdaderamente se va provocando el escenario y construyo la realidad y corroboro que es verdad. Los hombres es lo que yo veo. Y tú dices, ¿pero por qué está pasando eso? Entonces ahí tienes, eso es en todas las áreas humanas, en la relación del ser humano con el dinero y el trabajo, en relación al ser humano con las relaciones de pareja, las relaciones sociales, en el logro de objetivos, todo. Imagínate que tienes un subconsciente y ese subconsciente es un archivo, ¿ok? Es una gran caja, dentro de esa gran caja tenemos muchos folders. Dentro de todos esos folders tenemos documentos metidos.
Entonces, este folder se llama Los novios. El que dije hace un ratito, el hombre y los novios, vamos a decir. El amor y los novios. Entonces, en ese folder metí un documento. Ya pasó, ¿me entiendes? Tú dices, ya, eso ya no tiene importancia en mí. No, es que sí tiene. En honor a la verdad, sí tiene. Porque ya lo que tú pensaste cuando él ya se fue, es un hijo del maíz, es un no sé qué tanto, por no decir cosas más feas. Entonces, todo lo que haya yo dicho, sentido, hablado, es como si tengo junto una, ¿cómo se llama? Escribe una máquina, una taquígrafa, una secretaria, pues. Los hombres son lo que él está diciendo, ella, perdón, es lo que están diciendo. Lo que él está diciendo es lo que está diciendo. Entonces yo lo escribo, sale un documento, y el documento dice, ¿en dónde queda? A ver, abre el archivo, ¿dónde va? En este folder, relaciones de pareja y amor, por decir. ¿Ya se entendió? Una vez que queda guardado, tú dices, ya no pasó nada, porque por eso se llama subconsciente. Porque no lo consciente es aquello de lo que tú te das cuenta de manera totalmente evidente. Porque la conciencia es la facultad de darme cuenta. Entonces, yo me estoy dando cuenta de este jardín, sí, ¿ya? Entonces está en tu conciencia, no está en tu subconsciente. ¿Sí? Pero hay una región en la que se unen las cosas en ese archivo que le llamamos subconsciente. Y ese subconsciente es el que finalmente me hace pensar lo que pienso siempre. Te voy a poner un ejemplo. Te proponen un negocio a un hombre, ¿no? Y entonces, oye, este negocio está buenísimo. ¿Por qué algunos hombres piensan con entusiasmo, con alegría, con fuerza de voluntad, y sí, lo vamos a hacer y todo, y lo hacen? Y otros dicen, no, esa porquería no va a funcionar, no sé qué. ¿Por qué los hombres piensan lo que piensan? Si el proceso de creación es pensamiento, emoción, acción, manifestación tangible, entonces el secreto es por qué pensamos lo que pensamos. Porque unos hombres piensan de una manera y otros piensan de otra manera ante lo mismo. Porque tienen files, o como le llaman, documentos guardados en sus archivos. Entonces, apenas la vida te muestra algo, en el caso de la chica que estoy diciendo, ¿no? Llega a un lugar y alguna persona le cierra el ojito y le hace así como, tú y yo vamos aquí a conocernos, y entonces inmediatamente, ¡ting!, es el de las dos patas que les entonces, y el otro es a lo mejor es un muy buen hombre, siente mal, pero está el file ahí, o le llaman documento, pues. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, entonces ustedes pueden saber, ese es el proceso que funciona y tú lo puedes reconocer en tu experiencia diaria, todo el tiempo. No tienes que entrar a ninguna metafísica, a ninguna cosa extraña o a alguna cosa que tengas que creer cosas. Lo puedes corroborar continuamente que así sucede. Entonces, puedes hacer el análisis de dos cosas. Una, ¿cómo es mi vida ahí afuera en el exterior? Y también puedes hacer más. ¿Cómo es la vida del ser humano en su conjunto ahí en el exterior? Entonces empiezas a ver lo que está guardado ahí en el subconsciente. Entonces, si ves un mundo de falta de amor entre los seres humanos, si ves guerras por todos lados, si ves pobreza extrema, desinterés por el prójimo, etcétera, enfermedades, etcétera, 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 no quiere decir más que esa humanidad en su conjunto, y cada individuo, cada uno de nosotros, los individuos, están sacando al exterior, pero siempre en correspondencia con su subconsciente. Entonces, por eso las personas piensan diferente, porque sus folders son diferentes. A otra chica en su primer noviazgo le fue extraordinario, le fue muy bien y fue un noviazgo muy bueno, vamos a decir. Entonces, cuando tiene otra relación en el futuro, sale el documento y dice, es una buena oportunidad de convivir, de enamorarse, ¿ya vieron? Entonces ahí está el gran secreto. Tienes una mente creadora de realidades, no vas a poder evitarlo. Y en honor a la verdad, apenas está la humanidad empezando a utilizar, está pensando cómo se utiliza esa mente creadora de realidades para manifestar realidades. ¿Sí se entendió? Entonces ahí tienen
una persona tendría necesariamente que decir qué es lo que yo quiero allá afuera, tal cosa, y por qué no me sale eso que quiero, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, tener dinero, ¿no? El dinero es una bendición, porque fíjense bien, vamos a hablar del dinero. Por un lado, a alguien le dicen de chiquito, fíjense bien, desde que nace hasta los 8 o 10 años, escucha a lo mejor a sus papás o, ¿no?, abuelos o lo que sea, y esta frase, escuchen esta frase: el dinero es el zacate del demonio. ¿Han oído esa frase alguno de ustedes? Creo que está buenísima. El dinero es el zacate del demonio. El zacate es la hierba seca. Entonces, es la con la que el demonio prende fuego en las relaciones humanas. ¿La vieron? Pues es peligroso. El dinero es bien peligroso. Saca lo peor de todo el mundo. Entonces le llama, ese niño escuchó, el dinero es el zacate del demonio. Una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que lo oyó, a lo mejor estaba jugando a las canicas, ¿comprenden? Pero el papá estaba con los amigos tomando una cerveza, diciendo estas frases. Y entonces, porque aparte de chiquito, no es lo que tú pienses, es lo que otros piensen, y que se mete prácticamente sin filtro. Eso está peor. De adulto tienes un filtro. Dices, no, eso que tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con ello, no concuerdo. Ok, pero de niño no tienes filtro. Y lo que dicen los papás es absolutamente veraz y cierto, de los adultos en general. Entonces está metiendo. Entonces, ¿quiero estar cerca del demonio? No. Luego entonces no puedo tener dinero. Pues tengo dinero, estoy cerca del demonio, y es el zacate del demonio, y entonces voy a todas mis relaciones que amo con mis hermanos y familiares y socios y todo va a tener una luz, va a ser altamente destructivo. Entonces la persona no puede hacer dinero. Pero a lo mejor sí quiere, ¿entienden? Su consciente quiere, su conciencia quiere, y siempre trabaja y trabaja. De 8 de la mañana a 8 de la noche, y no logra hacer dinero. ¿Por qué? Porque resulta que adentro el file dice todo menos eso. Fíjense muy bien, por favor. Ahora vamos a poner el otro muchacho, y oye a su papá y parientes, etcétera, frases como: el dinero es una bendición, porque el dinero te da poder, el dinero te da libertad, ¿no? Y el dinero te da felicidad. Porque si quieres agarrar a tu familia y irte a viajar por todo el mundo, pues más vale que tengas la cartera llena, ¿no? Porque si no, vas a ir, pero nada más aquí a, no sé qué, de las Tunas, aquí cerquita. Es una bendición. Fíjense la diferencia de lo que estoy diciendo. El dinero es el zacate del demonio, el dinero es una bendición. Me bendice continuamente, entonces yo quiero estar cerca de aquello que me bendice. Fíjense bien. Y entonces, esos dos niños crecen, parece que no pasó nada, ¿entienden? Son muchachos como son, todos crecimos, etc. Pero llega el momento en que se hacen adultos. Y cuando empieza la interacción con el trabajo, el dinero, en el ejemplo que estoy dando, ya dimos el de las relaciones de pareja, ¿no? Pero en el dinero, el dinero es importantísimo, ¿entienden? Porque el dinero trasciende a las relaciones de la familia, ¿no? El mayor índice de violencia familiar y todo se relaciona con la falta de dinero, y los divorcios, separaciones y maltratos, etc. Entonces, lo bueno no tiene nada eso, no tiene nada. Entonces, esos dos niños crecen, y entonces los dos ya de adultos dicen: no, pues yo quiero tener una vida próspera, quiero tener a mi familia. En su conciencia, los dos dicen lo mismo. Pero uno de ellos, cada vez que, ahora sí como dicen por ahí, se avienta al ruedo, o quiere trabajar, o quiere hacer lo que sea, su propio subconsciente dice: no, eso es peligroso, eso no. Y entonces hace, y entonces del otro lado, el otro, eso sí, porque es una bendición. La verdad es que puedes dar a tu familia las cosas que ellos aman, y pueden divertirse, y puedes convivir con ellos. Y entonces finalmente pasan 10 o 20 años más, y el resultado, la creación de realidades. Vean la diferencia que tiene lo uno y lo otro. ¿Sí lo están viendo? Esto es bien poderoso. El hombre es bien poderoso. Apenas se está enterando el ser humano, está aprendiendo que tiene esta
mente creadora de realidades. No puedes no tenerla, ¿entiendes? Porque es la energía creadora del Brahman. Es la energía creadora, es la contraparte en la existencia de la trascendencia de Shiva y su Shakti. Eso se llama la totalidad. Entonces más vale que aprendas muy bien cómo trabaja todo, cómo trabaja la mente, cómo funciona, cuál es su forma de manifestarse, porque entonces la gente pasa toda la vida queriendo cosas que no logra y cosas por el estilo. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, ahora les digo una cosa más y luego me preguntan lo que quieran, porque esta nada más es una introducción. Tenemos que hablar mucho de esto, no saben cuánto. ¿Y saben por qué? Porque nada más tienes que ver cómo está el mundo y sabes cómo está ese subconsciente. Hay odios raciales, hay odios religiosos, hay odios de género, misógeno, ¿no? El hombre que odia a las mujeres y entonces apenas la ve y en vez de decir es una... Ahí va. En vez de decir las mujeres son una bendición, que eres hombre, ¿no? Es una bendición, cada vez que estoy con ellas yo estoy feliz de la vida. Son entretenidas, divertidas y lo más. Eso alguien guarda en sus documentos. Y el otro guarda lo contrario. Estas viejas, no sé qué, son unas no sé qué, les hablo de un tema y se van a otro tema y no sé qué. Se está guardando en su file. Piensa muy bien. Y entonces resulta que uno se vuelve un misógeno y anda maltratando a las mujeres. Y otro siempre está rodeado de mujeres porque resulta que dice las mujeres son una bendición y es un encanto estar con ellas y son ángeles que vinieron del cielo para estar conmigo y acompañarme. Aparte de la verdad. Sí. Bueno, ¿ya ves? Sí es la verdad. Bueno, entonces, ¿qué se guardó en el uno? ¿Qué se guardó en el otro? ¿Por qué esto es tan importante? Porque los hombres ya quieren, algunos, buscar la liberación. Quieren completar su ciclo y quieren fundirse con lo divino. Pero no saben la cantidad de documentos que tienen ahí guardados. No lo saben. Si quieres sospecharlo, pues ve a la humanidad y vas a ver el trato de unos hacia otros, las diferencias de unos hacia otros. Y todo está lleno continuamente de guerras, pobreza, malestar, enfermedades. Las enfermedades son otro asunto bien delicado. Cada vez que tú aceptas, eso todo el mundo lo sabemos. Alguien dice, ya hay gripa, me late que me va a dar. Y al rato te da. Siempre. Y dices que hay virus de gripa. ¿Cómo que hay virus de gripa? Toda la vida hay virus de gripa en todos lados. ¿Saben cuántas bacterias y virus hay ahorita acá? Todas. Pero nada más tu mente dice, ve a alguien que se suena, ¿no? O, me va a dar, porque hay virus. Hay virus. Hay virus. Te lo digo de una vez. Y entonces resulta que al otro día 39.5 de calentura. ¿Ya ves? Y tú siempre corroboras tu creación de realidad, siempre la vas a corroborar. Vas a decir, les dije que había virus. Y llegas a tu familia y les dices, ¿qué crees? Ya fui a la oficina y hay virus. Y todos tus hijos, si tienes muchos o pocos, y todos tus amigos y hasta el vecino te oye por la ventana y al rato todos tienen virus y todos están enfermos. Y dices, es que hay virus. ¿Qué es eso? No siempre hay virus. ¿No? Entonces ahí tienes el problema para que veas. Ve las enfermedades que el hombre padece. Estamos hablando de cosas poderosas en el nivel del sufrimiento humano. La cuestión de la abundancia, la riqueza, el progreso. ¿Sí se entendió? Eso es bien fuerte. Porque hay razas y poblaciones que han guardado en su subconsciente la riqueza. Y entonces ahora lo son. Digan Europa, con todos los problemas que hay. Pero bueno, no se puede comparar eso con otras poblaciones de otros lugares del mundo. No es que uno sea más inteligente que el otro, que es lo que tienen guardado de manera individual y de manera colectiva. Ya vieron por dónde va, como dicen por ahí, la bolita. Entonces, ahí les va. ¿Qué quiere decir completar tu camino?
completar tu proceso. Vamos a llamarle de momento así. Mira, número uno, el ser humano, y por eso he insistido tanto en el pasado, 30 años he insistido en eso, pero ahora creo que voy a empezar a hablar al revés, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, 30 años he insistido que el hombre debe despertar más y más hacia su naturaleza espiritual y divina. ¿Sí se entiende? Hablamos acá del edificio de 3 pisos, ahí está, ¿no? Entonces, en la existencia hay 3 pisos, el cuerpo físico, el cuerpo mente y el espíritu que proviene de la trascendencia. Y luego está el reino divino. ¿Sale? Entonces, ¿en qué me quedé? ¿Qué les estaba yo diciendo? Antes hablabas que esto y que ahora quieres hacer una reflexión. Empezar al revés, ¿ven? Hasta se me olvidó. Bueno, la idea es que lo que tendría que hacer una persona para completar su proceso número uno es ir despertando más y más hacia su naturaleza espiritual y divina. De eso todos prácticamente los que están acá están enterados de lo que implica. Conocen los métodos, las técnicas, el estado atento, despierto y atento. Entonces te despiertas a tu estado espiritual, ya eres la conciencia de ser. Luego, si sigues progresando, puedes tener acceso, porque eso es lo que tú eres, al reino divino. Entonces conocerás lo que se conoce como el absoluto Brahman. ¿Okay? Pero luego resulta que no porque hayas vivido eso, toda la información que está ahí en la mente ya no está. Entonces tienes que volver y llevar a cabo un proceso que a veces llamamos purgación. ¿La vieron? ¿Se acuerdan que hemos hablado de esa palabra? La persona se va despertando y empiezan a aparecer estos contenidos. Y yo los dejo que corran y que corran, hasta que me voy limpiando y limpiando más y más y más, ¿no? Luego tengo que vigilar muy de cerca cuáles son los pensamientos que yo acostumbro usar durante el día en relación a todo. Mis pensamientos forman, porque cada vez que pienso y siento, está la secretaria que les dije, ¿no? Sigue diciendo que son de 2 partes, entonces lo vuelve a escribir y lo vuelve a guardar. Y entonces tienes que pasar por un proceso en el cual tienes que hacer una corrección de todos tus pensamientos. Tú no puedes hablar, sentir, imaginar o pensar nada que no quieras que esté manifiesto en tu realidad. Porque sea que pienses que no lo quieres tener o que sí lo quieres tener, es igual. Porque la mente crea esa realidad. No quiero que me dé gripe o quiero que me dé gripe, para el subconsciente es lo mismo. Hay gripe, no importa que quieras o no quieras. Hay virus, no quiero que me dé porque hay virus. Bueno, pues te da. Si quiero, pues te da también. ¿Sí se entendió lo que? Una vez que tú has pasado por un proceso largo de despertar, luego pasas por un proceso largo de purgación. Lo he hablado eso una y otra vez. Y luego, finalmente, empiezas a ver cómo contestas ante las cosas, cómo piensas delante de las cosas. Y no creas que tu pensamiento es virgen, viene impregnado desde el subconsciente. Entonces, por eso unos piensan de una manera y otros de otra. Ahora tienes que empezar a hacer todas las correcciones, pero la corrección es sencilla si despiertas. Te voy a decir por qué. Si tú te despiertas a tu ser espiritual, experimentarás la gracia y la dicha. Y entonces dirás, yo soy un ser lleno y plenamente de dicha, y de amor y de paz. Porque es lo que estás experimentando. ¿Sí se entendió? Porque lo que tienes guardado en el subconsciente se ha guardado en tu historia de tu viaje en el tiempo-espacio, en la existencia. Entonces la gente, por ejemplo, tiene guardado, yo soy un ser mortal, ¿sí o no? O alguien dice, no, yo aquí ya me voy a quedar siempre, soy mortal. Yo soy mortal, es lo que diría cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Entonces la palabra yo soy mortal obliga a una creación de realidades, no puedes escapar de ella. Tienes que devenir y ser algo y luego morir, porque yo soy mortal. Entonces, la creación de realidades tiene que manifestar lo que tú le estás diciendo. Pero si te despiertas a tu naturaleza espiritual y divina y experimentas, por ejemplo, la eternidad, entonces dices, yo soy un ser eterno, soy eterno. Pero lo dices con la certeza del que lo ha vivido. No es una creencia.
Entonces, contra más vas despertando y experimentando lo que hemos llamado acá las, ¿cómo les llamábamos? Ya hasta se me olvidó. Las atributos naturales del ser, el amor, la dicha, la armonía, la alegría, la paz. ¿Se acuerdan que dijimos? Son atributos que tú vas a vivir en el ser espiritual cuando estés despierto. Entonces tú dices, yo soy la gracia, yo soy paz infinita, yo soy la armonía, porque lo soy, porque lo soy, porque ya lo viviste, lo soy. Y si vives más y vives la eternidad, lo infinito y lo divino, lo vas a afirmar y vas a decir, yo soy el ser absoluto que es, el uno y único ser que es. Pero lo dices con la certeza del que lo ha vivido. Entonces ya viste tus pensamientos forma, todos los pensamientos forma se empiezan a corregir. ¿Sabes cuál es la corrección final y última? Todos tus pensamientos forma, todo lo que piensas y sientes pues es un pensamiento forma. Todos tus pensamientos forma estén ajustados a tu ser divino. Entonces has terminado con todo el trabajo. Ahora sí se entendió. Entonces diríamos, no nada más es despertar al plano espiritual y a lo divino. No, ahora tengo que venir a mi parte creadora, tengo que hacer una limpieza de lo que esté ahí guardado y tengo que corregir todos esos pensamientos forma y ajustarlos al ser espiritual y divino que yo soy. Yo soy el ser que es, el único ser que es, yo lo sé, entonces lo puedo decir. Entonces la gente dice, yo soy mortal, ¿sabes? La experiencia en la existencia, ¿me están siguiendo hasta ahorita? La experiencia en la existencia está basada en ciertas leyes. Una de ellas, ¿no? Principios o leyes, la que acabo de decir, todo es mente, el universo es mental, pero hay otra que es dualidad. Todo está en un proceso de dualidad. Entonces tú en la existencia, a fuerza tienes que experimentar la dualidad. Por ejemplo, vida contra muerte, enfermedad contra salud, felicidad contra tristeza. ¿Ya vieron? Y todo eso se está guardando. Y la Shakti, que tú eres esta Shakti y manifiesta ahorita acá, cree eso, lo que está guardado. Yo soy mortal, yo soy esto, hay salud, pero hay enfermedad. Y entonces todos tus pensamientos en relación a esos temas, salud, enfermedad, vida, muerte. Hay riqueza, pero hay pobreza. ¿No? Grandes imperios por sequía de 7 años han desaparecido. Imperios que tienen una gran opulencia, ¿entienden? En su lugar donde están instalados, de comida, de animales de caza, de todo lo que acostumbran a utilizar. Poquitos, y así pueden pasar cientos y cientos de años. 7 años de sequía, carencia, pobreza, miseria. Entonces, para que entiendas lo que el ser humano experimenta dentro de la existencia, el proceso de dualidad, no lo puede evitar, como igual frío, calor y todas las dualidades que hay. Pérdida y ganancia, pero de todo. No solo pérdidas económicas o de objetos, pérdidas de familiares y amigos. Tengo un hijo, lo gané, y si se muere, lo perdí. Fíjense por favor lo que estoy diciendo. Todo lo que está ahí dicho, todo lo que está vivido, ha producido en ti emociones, pensamientos, palabras, etc. Y se ha hundido en tu archivo, en tu subconsciente. Entonces a la gente le da un poquito de miedo esto, ¿entiendes? Porque dice, caray, ¿quién sabe qué tengo ahí en los files? Dicen, mejor ni lo abro el cajón. No le saques, hay que abrirlo. Entonces se abre y lo empezamos a limpiar. Yo les puedo decir cómo es bien fácil, ¿entienden? No se preocupen de nada, nada más tienen que entender el principio básico. Y luego finalmente, contra más despiertas, tú te identificas con ello. Y si algún día estás en el estado despierto, en perfecta e inmutable paz, dices, yo soy la paz infinita y eterna del ser que yo soy. Eso es lo que yo soy. Entonces, está guardado. Eso es lo que es. ¿Ya vieron? Cuando abras tu archivo y todo lo que está ahí guardado corresponda con tu divinidad, entonces eres Brahman, completito y absoluto.
y se acabó. Entonces ahí está el trabajo redondeado, pues llamamos la totalidad. Si tienes que entender muy bien, no solo es ir a lo divino, ahora volvemos y necesitamos limpiar todo eso, porque si no sigues encadenado, ¿ven? Le llaman encadenado en el ciclo de las existencias continuas, así milagros. Pero bueno, pero no quiero hablar así porque entonces tendría que alojarse en ustedes como una creencia. Yo no quiero que se aloje como una creencia, sino que ustedes lo vean en la vivencia, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, todo está ahí alojado. La cosa es que lo voy limpiando y voy haciendo correcciones. Todos mis pensamientos forma corregidos. Y cuando ves a otro ser humano, ¿sabes qué dices? Él es Brahman. Él es el absoluto. Y ya, eso es lo que es. Aquel que está en el absoluto, aquel que está viviendo la experiencia de lo divino, no ve más que a eso en todas partes. Todos los seres humanos son la divinidad misma. Estás corregido, ¿entiendes? Te has corregido. Tú ves y ves eso en todos tus seres humanos, hermanos. Y si todavía no lo ves, quiere decir que pues, hay que pedalearle, mi vida, la neta. Entonces, así está. Por eso dejé grabada la imagen, esta es muy buena, ¿entienden? De la Bella Durmiente. Todo el proceso de la Bella Durmiente está explicando este mecanismo, pero fíjense bien, esto que voy a decir es bien importante, cuando el príncipe, que es Shiva, despierta a su Shakti, que es la princesa, y por lo tanto al pueblo entero, no la agarra de la mano y le dice, ¡pélate! Porque aquí está el maíz. ¡Vámonos! No le dice eso. Bailan. ¿Entienden lo que esto quiere decir? Has triunfado en la existencia. Ahora estás en la existencia, pero es Shiva entrando, abrazando a su Shakti, que es su parte creadora, y su Shakti ahora, todos sus pensamientos, forma corresponden con Shiva. Entonces ya se han hecho una sola cosa. Entonces bailan y luego dicen, ya si quieres va. Ya aquí ya, ¿no? Como que esta experiencia ya no la echamos. Y entonces, pero no es pélate. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Tienes que corregir todo esto. Pero puedes, porque simplemente has tenido una experiencia en la existencia basada en la ilusión de los sentidos. Tus sentidos te han dicho que hay vida o muerte. Yo te garantizo absoluta, plena y totalmente que no la hay. Ni has nacido, ni te vas a morir jamás nunca. Eres un ser inmutable y eterno. Lo creas, no lo creas, lo entiendas, no lo entiendas, eso es lo que es. Pero yo no quiero que lo creas, lo que quiero es que lo vivas. ¿Sí se entiende? Pero en la experiencia humana, tú siempre estás o sea, el ser humano, no tú en particular, el ser humano siempre está alojando estas dualidades. Entonces, si tú alojas yo soy un ser mortal que vivo y muero, entonces se queda guardado y entonces tiene que estarse repitiendo. ¿Hasta cuándo se va a repetir? Por eso dicen, han oído que dicen el karma se repite. Es que el karma se repite, pero idéntico, no, porque como el universo marcha hacia adelante, entonces hace una espiral ascendente, pero muy, como un tornillo, ¿no? El karma se repite, ¿no? La chica que tiene la mala experiencia con aquel hombre, a lo mejor 10 años después entra en contacto con otro hombre y entonces, ¡bum!, regresa el karma, otra mala experiencia. Y dice, y corrobora, tengo razón, ¿la ves? El jovencito, como les platiqué, y esta igualito. Entonces está dando vueltas el karma. ¿Ya vieron? Sería idéntica la vivencia, pero no se puede porque el universo tiene le llaman la flecha del tiempo, tiene una cosa que camina hacia adelante, si quieren entender. A nivel macro, camina hacia adelante, no hacia atrás. Mañana va a ser domingo, o va a ser viernes. ¿Dudan? Entonces, ¿quién sabe? No vaya a ser que abrimos los ojos, ya se nos echó de reversa. Entonces hay una flecha del tiempo. Por eso el karma repite las vivencias, las que hayan, lo que está guardado, y va hacia adelante, pum, pum. ¿La vieron? Entonces es un avance muy, muy lento y siempre se está repitiendo. Pero la palabra karma quiere decir acción. Y en este análisis era pensamiento, emoción, acción, resultado o manifestación tangible, ¿no? Entonces, en el caso de la chica que estamos viendo,
otro fracaso, otro malestar, otro me hizo sufrir, y corroboro lo que viví hace unos años allá atrás. ¿Ya vieron? Se repitió idéntico, pero ya esa muchacha tenía 15, ahora tiene 25. Pero a lo mejor pasan otros 10 y a los 35 el karma vuelve, ¿entiendes? Y entonces ahora tiene 35 y le pasa lo mismo. Y dice, ¿cuándo va a ser la mía? Nunca. Porque dice que son de dos patas, entonces se te tiene que presentar el de dos patas. Fíjense lo que te digo. Tiene que corresponder con lo que tú crees, con lo que tú guardaste en el archivo, porque el subconsciente dice, un buen hombre amoroso, compasivo, etcétera, no te lo puede traer porque no es compatible con el subconsciente que tú tienes grabado. Tiene que ser bien canijo, porque yo lo tenía de canijo. ¿Ya se entendió? Así está todo. Pero si alguien dice, a mí me va esa chica, no, mi noviazgo estuvo extraordinario, me fue re bien y viajamos, o bueno, disfrutamos, etcétera, el karma se repite y otra buena experiencia, y otra buena experiencia, y otra buena experiencia. ¿Ya vieron? Bueno, eso es el ciclo humano normal. Entonces tú tienes que estar revisando ahí afuera, lo que llamas tu realidad exterior, cómo están las cositas. Vale la pena echarle su apuntada, ¿eh? Oye, pues en este renglón está bien, en este está bien, en este regular y en este pésimo. O así. Entonces dices, esos pensamientos están alojados en el subconsciente y tienes que hacer correcciones pertinentes, pero son correcciones iniciales. Ya la corrección es, no existe más que el uno y único ser que es. Yo soy eso y todo es eso junto conmigo. Entonces ya eres un creador cósmico, ¿entiendes? Porque de alguna manera corresponde tu creatividad y tu creación con esa conciencia de ser absoluto. ¿Sí se entiende? Hasta ahí está más o menos. Ahora sí quiero sus preguntas, si alguien las tiene, y para platicarlas. Bien. Estoy reflexionando en la parte de los mexicanos, ¿no? Entonces, tenemos un subconsciente desde hace muchos siglos en donde no podemos salir y nos atoramos como país porque tenemos un montón de cuestiones que están en nuestro subconsciente y que aparte culturalmente y nos las hemos creído. Y como nos hemos creído eso, entonces no podemos avanzar y seguimos creando héroes, fantasmas alrededor de nuestra vida para poder llenar esos vacíos. Entonces, si uno puede contribuir poniendo su granito de arena con este cambio, al mismo tiempo tenemos que pensar que si hacemos ese cambio interno, pues también tenemos que ver la forma de que la gente lo quiera y tener esa conciencia, porque también hay que ser un poco sutiles, porque no le podemos llegar a todo el mundo para decir, oye, es que esto, nosotros porque estamos creyendo y estamos conscientes de esta situación. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a poder tener esta conciencia sin que sea tan consciente? Me refiero que sea un proceso de conciencia. Contagio se llama, pero primero tienes que cambiar tú. Ajá. O sea, la persona tendría que hacer el cambio, ¿no? En el caso de los mexicanos que hablas, lógicamente tienen que recobrar Inixtlin Yolotl, es decir, rostro y corazón, ¿entiendes? Entonces, rostro y corazón es un concepto tolteca de identidad, de identidad de tu realeza, de la realeza que fue como raza antigua, digamos, una gran cultura, extraordinaria cultura, de las más importantes del mundo. Entonces, si eso se pierde, entonces te hacen ver que no lo eres, que no eres esa realeza. ¿Sí se entendió? Sí, claro. Y la recuperación de esto se llama en toltequidad, se llama Inixtlin Yolotl. Lo digo porque estás tú mencionando de México. Y esto quiere decir recobrar la identidad de tu verdadera realeza, de tu grandeza. ¿Sí se entendió? De que fuimos grandes y lo seguimos siendo, aunque me hayan grabado otra cosa, ¿no? Pero créemelo, en el proceso histórico es un grabadero por todos lados. Todos le graban a todo mundo lo que le conviene. No nada más en este caso particular que estamos hablando de México o de los mexicanos, sino que todo el mundo te quiere grabar dentro de ti lo que le conviene a él. ¿Entiendes? Entonces, tendría que la raza en sí que estás hablando, el mexicano, tiene que recuperar esa dignidad de serlo, de ser la realeza de una raza que creó civilizaciones extraordinarias, desde los olmecas hasta los mexicas, vamos a decir, ¿no? Civilizaciones prácticamente incomparables, pero nadie siente eso ahora, porque empieza
se empieza a imponer una nueva grabación y esa grabación se guarda y la metes en tus files. Pero la verdad es que en un profundo, en un subconsciente muy profundo, sí lo tienes. Entonces tienes que volverlo a retomar. Ahora tú dices, ¿cómo lograr que esto se esparza? Tienes que recordarlo tú completamente. Y luego tu ejemplo en el mundo hace tu ejemplo. No se tiene que hablar tanto, ¿ves? Se tiene que presentar con dignidad, con amor, con armonía, y entonces se contagia de inmediatamente. Pero si llega uno con un sentimiento de indignidad, de no ser lo suficientemente capaz y cosas por el estilo, entonces tú tienes que recobrar esa dignidad completamente, entonces la contagias de inmediato. Entonces eso con respecto a México. Con respecto, pero siempre es una imposición de imposiciones. Traten de entender que lo que le han grabado al ser humano, entre ellos aquí también en México, yo no soy digno de que vengas a mí. No saben lo que se están guardando. Entonces, ¿te dan cuenta lo que esas palabras están diciendo? Yo no soy digno de que tú vengas a mí. Yo les acabo de decir, tú eres eso. Creo que hay una pequeña diferencia, ¿sí la entendieron? Tú eres el absoluto e infinito Brahman. Eso es lo que eres. Tú eres la divinidad. Lo sé, como sé que estoy acá sentado. ¿Entiendes? No me cabe la menor duda. Lo sé absolutamente, no lo creo. Lo sé, ahorita lo sé. Bueno, ese es un mensaje. Entonces te recuerda quién eres poco a poco. Pero si te dicen, yo no soy digno de que vengas a mí, refiriéndose a la divinidad, entonces soy un ser humano que pues, estoy muy cochinote, ¿entiendes? Estoy muy contaminado, voy a pesar a quién sabe qué, porque no soy digno. Por favor, entiendan lo que esto quiere decir. Entonces ya empezamos, ¿ya viste? Ya empezamos muy rápido. Dices, a ver, México, su situación. Bueno, pero una religión, vamos a decir, te imprime algo. Y luego yo les estoy diciendo que todos le imprimen a todo mundo. Porque luego te dicen, si eres blanco, eres mejor. Si eres verde, eres feo. Si eres gordo, si eres chaparro, si eres no sé qué. Todo está, es una grabadora sobre grabadora sobre grabadora. Y la gente prácticamente sin filtro lo va guardando. Y entonces lo va hundiendo con sus files. ¿Se dan cuenta todo lo que hay ahí? Traten de entender lo que hay ahí. Todo está ahí. Entonces todo eso se impregna y efectivamente, por eso una comunidad, un pueblo, una raza o un individuo no puede lograr sus más elevadas aspiraciones porque algo tiene que guardar. ¿Ya vieron? Entonces la experiencia humana tiene un alto nivel de insatisfacción. Porque a lo mejor es un hombre bien parecido, alegre y todo, pero si tiene guardado archivos malos en relación al sexo opuesto, por ejemplo, él quisiera tener una vida plena en eso, pero no puede. Insatisfacción. Y si tiene archivos en relación al dinero también y al trabajo y a la prosperidad inadecuados, ¿no? Entonces tampoco puedo lograr opulencia, riqueza y salir de un nivel de estrechez, etc. Y la gente dice, pero es que no tengo nada ahí guardado, o sea, no sé qué puedo tener ahí guardado. Sí, pero es que sí lo tienes, porque si no lo tienes no podría estarse reflejando en el exterior. ¿Sí? ¿Entendiste? El subconsciente se asemeja al plano que hacen los arquitectos de una casa, ¿ok? Entonces, ese plano, si haces la casa, tiene que corresponder con el plano. ¿Cómo te va a salir otra casa? No puede. Es que esta es una casa. Oye, me salió una catedral. No, estás muy mal. Estás muy mal. ¿Sí entienden? Entonces, lo que yo les digo y vengo a recordarles es quién eres. Yo sí vengo a recordarte quién eres. Porque lo sé, absolutamente. Y esa es la toma de tu verdadera realeza. ¿Entiende? Les voy a decir la diferencia. La realeza en este mundo es un rey y muchos, ahora sí que pelados. Entonces muchos lacayos. ¿Y quién manda? Pues el rey. Y los otros, pues, como dicen groseramente, pues es la perrada que está ahí. Ok, el rey y los muchos. La realeza de lo que yo hablo es que todos somos ese rey.
¿Y quién va a mandar? Porque en el otro está muy claro, manda el rey y los otros obedecen. ¿Quién va a mandar si todos somos reyes? Pues todos y ninguno. Y ya. Todos y ninguno. Y entonces todos estaríamos. Tienes que recobrar tu realeza. Tiene, el ser humano tiene que recobrar esa realeza. Cuando yo hablo de realeza, hablo de lo real. Pero sí, pues viene de Rex, o sea, de reyes que ponen su corona, algo parecido, ¿no? Entonces, tienes que recobrar tu realeza, aquello que en ti es real, verdadero, veraz. Y en la realidad, tú eres la divinidad. Aquel que dice estas palabras es normalmente señalado de soberbio, de loco o de lo que sea. Pero como a mí eso me es igual, yo te vengo a decir lo que es. ¿Ok? Bien. Hablando respecto a lo que comentó la señora, ¿Sí? los mexicanos que tenemos cierta cultura tenemos la obligación de hacer en un pequeño círculo elevar el espíritu de los mexicanos, que no se sientan que son menos y que son la chancla del gobierno, ¿no? Pero no podemos hacer milagros, sino nada más un pequeño círculo, de darles cultura, de enseñarlos a leer y escribir, que muchos no escriben correctamente, no leen, no tienen la cultura de la lectura. Es obligación de uno hacerlo, y no nada más de decir, pobrecitos indígenas, ve cómo los tienen, no tienen ni siquiera las cuestiones más elementales. O sea, a mí hasta ganas me dan de llorar de ver las escuelas, a mí también las escuelas que tienen con lodo y que tienen goteras, y así van a asistir a clases allí en Guerrero. Ese tipo de cosas hay por todos lados. ¿Qué podemos hacer nosotros como nuevamente para ayudar a tiene uno que cambiar entorno? Y luego, mira, si uno más cambia en el interior, recobra más su realeza, entonces de inmediato tu esfera de influencia empieza a mejorar las cosas. Pero la gente a veces hace planes para cambiar el exterior, ¿ya vieron? No. Yo propongo, porque eso no ha dado resultado, lo que propongo es, la persona debe cambiar su interior. Una vez que ha cambiado más y más, nace una divinidad interna profunda del ser que somos, una verdadera hermandad, amor, compasión y muchas otras cosas que podría yo decir. Y eso inmediatamente empieza a compartirse hacia los demás y de alguna manera penetraría. Ahorita la idea, yo soy bien ambicioso, ¿entienden? No vayan a pensar que tengo planes pequeños, tengo planes bien grandes. Esto que yo estoy diciendo tiene que entrar a todo el mundo. Lo que yo estoy diciendo tiene que entrar a todo el mundo. Por eso dije, ahora es al revés. Porque siempre las tradiciones espirituales del mundo, y así era lo correcto, ¿entienden? Los últimos 10.000 años, si los estudiamos, siempre se señala el camino unidireccionalmente desde el reino humano, desde el mundo, hacia la divinidad, vamos a decir, de manera, y se señala de una manera lineal, pero eso no completa el proceso total, no lo completa. Necesitas, una vez que vas hacia allá y que has recobrado tu divinidad, entonces esa dignidad y esa realeza tuya tiene que bajar al mundo y entonces pasar a radiar hacia los demás. Es lo que verdaderamente se llamaría traer el reino al mundo. ¿Entienden? El concepto anterior, el primero que les digo, es ir al reino, ¿no? Ir al reino divino. Y esto es traer el reino al mundo, traer la realeza que somos al mundo. Inmediatamente tu interior va a cambiar y va a manifestarse y va a empezar a influir directamente de unos hacia otros. Pero ahora llega el momento en que se puede hacer un esfuerzo para que esto que yo estoy hablando pueda entrar. Pero sí quiero que sean muy conscientes de lo que hay ahí en el subconsciente, no vayan a pensar que no es nada. Pero se puede. El que lo sabe, lo sabe. A ver. Bien, hijo. No se oye. Igual, algo muy, yo creo que es muy bello para las hermanas tomando el ejemplo de las escuelas, como usted dijo, una persona no sabe
mismo. Después en la introducción, que tenemos archivos en cada cosa. Entonces, que hay que limpiar, cambiar la persona. ¿Cómo se hace esa simple? Reforzar la idea negativa. No sé, un niño que desde que es chiquito sus padres Tonto. Sí. Tonto. Tonto. Eso, tonto. Entonces cuando crece y él dice, no, yo quiero ser listo. Entonces en el momento en que se pregunta a sí mismo quién es, cuál es el plan de la persona, abre un cajón, chico que es tonto. Así es, exacto. ¿Cómo te deshaces de ese pensamiento? Si una vez que lo traes de inconsciente, le estás dando cuenta de ese pensamiento, ¿cómo te deshaces? Claro, lo primero, mira, tú no puedes cambiar nada de lo cual no seas consciente. Tienes que tener la conciencia de que está guardado ahí. Esto es que es bastante común lo que estás diciendo. Tienes que tener conciencia de que está guardado ese documento en el archivo, en esta imagen que estamos dando, de que soy tonto. Entonces, pero el asunto es que me comporto tonto y verdaderamente todo el mundo corrobora que soy tonto. Entonces, lo primero es que la persona se dé cuenta, por eso es toma de conciencia. ¿Ok? Toma de conciencia, me doy cuenta que me comporto tontamente, pero ahora que recuerdo, mi abuelito o mis hermanos mayores o mi papá me repitieron demasiadas veces que era yo tonto. Entonces ya tienes la conciencia, me comporto tonto. Todo el mundo se da cuenta que hablo como tonto y digo puras tonterías, pero, y yo lo quiero. Bueno, pero es que te grabaron ese programa que está ahí guardado. Entonces primero tener conciencia. Luego hay una cosa que llamamos distancia. Distancia quiere decir que haya guardado ahí, que esté guardado ahí un documento, eso no soy yo. Está ahí. Y si está ahí, lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, en el momento en que tomas conciencia, entiendes que eso no es lo que eres tú, porque si tú dices yo soy tonto, es como algo que no puedes cambiar, ¿entiendes? Porque yo lo soy. Pero si dices no, es un documento que ahí me lo guardaron. Ahora sí me acuerdo que mis hermanos mayores siempre me lo estuvieron diciendo, ¿no? Hasta jugando a veces. Se guardó ahí. Entonces, pero no soy yo. Haces distancia. Y una vez que haces distancia, ya estás listo para entrar. Porque entonces dices, ahora ese documento debe ser eliminado, no me interesa tenerlo, yo no soy una persona tonta. Y ya viste, empieza... Yo soy una persona inteligente, yo soy una persona capaz, que puedo, yo me voy a esforzar, voy a mejorar mi vida. Y ya estás escribiendo tu futura historia, ¿ya viste? Pero tienes clara conciencia de que está ahí. El problema es que la gente dice, ¿por qué no cambian los seres humanos? ¿Han oído la frase que dice el hombre no cambia? Las personas no cambian. Y bueno, pues la neta sí no cambian hasta que no se dan cuenta de que hay algo que deben cambiar, porque ellos creen que son eso. Entonces, conciencia, distancia, conclusión, conciencia, distancia. Yo no soy eso, es un documento que me guardaron. Ni siquiera lo escribí yo. Mis hermanos mayores, casi a veces jugando, lo escribieron y yo sin filtro lo guardé. Bueno, ahora ya no me interesa ese documento, voy ahora a escribir otro documento. Y entonces puedes empezar a pensar de una manera nueva, poco a poco, y entonces escribes lo nuevo. Ya hablaremos de cómo quitar finalmente esos documentos. Entonces sí es posible sacarlo. Por supuesto, No es como porque que no es eres una tú. figura, No, mi vida, mira. Lo único que no vas a poder sacar es lo que tú eres. ¿Ok? Lo que tú eres, ya te lo dije antes. ¿Ok? Eres junto con todos nosotros la divinidad. Eso no lo vas a poder sacar, ni lo puedes alterar. Todo lo demás sí, porque es un sistema de creencias adoptado, que yo creí, o porque yo lo creo, porque me lo dijeron, pero yo no soy eso. En la existencia lo grabé y me comporto como eso. ¿Ya vieron? Pero lo puedo cambiar. Entonces, tienes que escribir una nueva historia de momento. Y por eso hay todo un proceso de purgación. Hemos hablado mucho de esto. Pero ahora vamos a hablar con más detalles en los próximos satsangs, porque esto tiene que quedar bien claro.
Créanme, es bien importante. Y de alguna manera cómo se lleva a cabo esta purgación, y cómo al despertar empiezas a corregir todos tus pensamientos. Y entonces cómo esos sí corresponden con el ser espiritual que eres. Y si vives lo divino, esos pensamientos formas sí corresponden con la divinidad que eres. Y cuando no haya en ti una sola actividad de la mente que no esté ajustada a tu divinidad, está completado tu proceso. Eres un Buda perfecto consumado. Buda perfecto consumado. Ahora, toda esa parte de la Shakti creadora y creativa ya está ajustada a mi verdadera naturaleza divina. ¿Viste? Entonces, ahí sí, fin del tiempo y de la historia. Para allá vamos todos, eso no les quepa la menor duda, ¿no? Es el ir para allá. No, eso sí tampoco lo puede ser, ¿no? Quiten toda idea extraña de condenaciones eternas y cosas por el estilo. Ahí está otro. Mire, hay tantas cosas que están ahí grabadas que si ahorita las sacamos, cada vez te vas a sentir más atemorizado. Vas a decir, ¿esto qué es esto? Hay de todo, sí, pero no hay problema. Ve cómo está el mundo, ve cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos abandonamos en medio de la oscuridad del mundo unos a otros, cómo ves a los demás y nos abandonamos unos a otros. Entonces, el compromiso del ser espiritual que yo soy y que ustedes son junto conmigo es que no abandonarás a nadie en medio de la oscuridad del mundo. A nadie. La redención es colectiva. ¿Entienden? La redención es colectiva. Todos van a ser reajustados a su verdadera naturaleza divina. Y estamos empeñados en eso. Entonces, a ver a cómo nos toca. ¿De qué depende? Bueno, que si mientras más presente esté, mi proceso se acelera en poder ser consciente de las cosas que no soy consciente, porque como no puedo cambiar lo que no sé, o sea, no puedo cambiar algo que no me doy cuenta que tengo que cambiar. Pero ¿de qué forma puedo acelerar que me dé cuenta más rápido de esas cosas? Es exactamente lo que comenté hace un rato. Solo una persona que está más periodo del tiempo del día despierto, atento, vigilante, se puede dar cuenta de eso. Porque si no estás como distraído, ¿entiendes? Salen esas cosas del subconsciente a tu mente y ya las estás usando y ya estás creando nuevas realidades. Entonces, cuando tú estás despierto, en la conciencia que yo llamo, y que la mayoría de los que están acá entiendo que comprenden esto muy bien, el estado despierto, de atención plena, cualquier cosa que surge en la mente es observada. Y entonces dices, ahí está. Esa es una forma, en relación a lo que sea, en relación a ti, en relación a tus semejantes, en relación a cualquier tema. ¿Ya? Entonces, sale y dices, ahí está. Esto que sale, pero lo tengo que ver, y para verlo tengo que estar atento. Si estoy distraído y divagante durante el día, aparecen y aparecen y aparecen estos contenidos, se revuelven con mi mente consciente y estoy creando realidades no sabes cuántas, pero no me doy cuenta de nada. ¿Ya vieron? Entonces tienes que despertar. Por eso sí, el trabajo es que la persona aprenda a estar siempre atento y vigilante. Porque yo les he dicho, el estado despierto es aquel estado en el cual estoy atento, alerta y vigilante, dándome cuenta de todo lo que pasa afuera, pero también de lo que pasa en tu mente, en tus emociones, en tus estados de ánimo. Entonces cuando aparece, ahí lo ves. Y dices, esto es de lo que necesito borrar. Y aparte te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta qué realidad es la que creo. En relación a lo que sea. O sea, cuando aparece dices, esto lo tengo que cambiar, y aparte, esto siempre ha sido lo que me ha terminado creando tal realidad en el mundo. ¿Ya viste? Entonces ya, despertar. No hay forma de evitárselo. Aquel que no está despierto, pues la verdad está en la lona, como dicen por ahí, porque no hagan de cuenta que cualquier cosa que le pase en la vida empieza a pensar, y él piensa que sus pensamientos son razonables y nuevos. No son nuevos, están conectados con el subconsciente. ¿Y qué son? Sí, ni sabe nada, pero sale y entonces inmediatamente se mezcla ese subconsciente con tu consciente y produces más de lo mismo y escribes más archivos. ¿Ya vieron? Y entonces los archivos los volvemos a guardar y te crean una realidad. Eres un creador bien poderoso.
no puedes dejar de crear. Entonces, la idea en la existencia no puedes dejar de crear. ¿Ven? El estado en la trascendencia es no creativo. El estado en la trascendencia es perfecto, estático, es un ser inmutable y eterno, estático. Pero inmediatamente en la existencia hay una mente creadora y tú eres esas dos cosas. Puedes decir lo que quieras, se va a construir. ¿Ya viste? Si tú dices, yo soy un ser espiritual íntegro de luz, te espera un universo de luz, de vida, con seres de luz. Porque yo lo dije, yo soy un ser espiritual íntegro de luz, yo soy un ser espiritual íntegro de luz. Como que esta realidad no se ajusta mucho a lo que él dice que es. Necesitamos un universo lleno de luz. La gente entiende esto como reinos espirituales, reinos, ¿no? Así con angelitos, vamos a decir, pues así con angelitos. Y entonces, ¿pero qué es lo que yo soy? ¿No? Yo soy la luz. Bueno, entonces necesito un universo de luz. No, yo soy un terreno, terrico, lleno de instintos. Ok, él necesita esto. Entonces, ¿entienden lo que quiero decir? Es bien poderoso. Cada palabra que sale de tu mente, cada palabra que sale de tu boca, cada pensamiento que tienes, cada emoción, está inevitablemente construyendo algo. Y las cosas a veces no se construyen de inmediato, entonces se guarda en el archivo para cuando llegue el momento. Y eso la gente lo entiende como karma acumulado. ¿Está bien? Porque la palabra karma es acción. Bien. Cuando esas acciones precisamente nos crean problemas en la existencia, incomodidades, es cuando viene el momento de cambiarlo, de sacar eso y decir, estoy alerta y en este momento tengo que cambiar esa acción que me está incomodando. Eso es exacto. La brújula la tienes tú. Todo aquello que no te haga feliz, dichoso, alegre, que no te haga estar en armonía, en paz, entonces quiere decir que lo deberías cambiar. ¿Entiendes? Porque dices, esto me produce infelicidad, pero francamente no. Entonces, ¿para qué lo conservo? La verdad, debo de estar dando mal. ¿Entiendes? Pero la brújula la tienes tú. Tu sensación de plenitud, tu sensación de dicha, tu sensación de armonía, de todo lo que te haga sentir bien, pleno, alegre. Está bien. Hay gente que le han guardado en su subconsciente que estar feliz, alegre y dichoso está mal. Claro. ¿Cómo puedes estar feliz en un mundo tan infeliz? Ve por todos lados, todo está infeliz. Bueno, pues está bien. No me lo merezco. No, pues yo me hago feliz y luego les diré que se hagan felices ellos, pero no porque todos estén infelices, yo también. ¿Sí entendiste? Tu brújula está en ti. Todo lo que te haga dichosa es tuyo. Entonces, es un tesoro, ¿entiendes? Entonces, esto que hago me produce estos efectos y me hace sentir pleno, lleno de amor, de alegría. Es un tesoro, ¿no? No es dolor, no es sufrimiento, entonces lo guardo. Y ya sé, este file, como si quieres llamar de momento, lo voy a dejar guardado. Esto francamente me hace sufrir, eso ya no. Entonces usted sugiere que compartamos con la gente esa felicidad o que nosotros seamos felices únicamente, busquemos la divinidad y todo eso. No, es que no se puede porque contra más feliz eres, más lo radias y lo compartes con los demás. Sí. No es para si mí alguien nada está más. no se puede aparte, porque mira, si tú llegas a un lugar y una persona llega y está triste, al ratito se empieza a impregnar todo de tristeza. Fíjate, porque no es que ella esté triste, esto no es así, se va a impregnar en los demás. Igualmente lo contrario, si una persona es optimista, alegre, bondadosa, entonces empieza a radiarlo de manera natural. Entonces es serlo para transmitirlo. No es palabras huecas. ¿Han oído un dicho popular que dice, de lengua me como un taco? Sí. Bueno, entonces, sí, es que tienes que ser feliz, es que tienes no sé qué, y tienes que hacer esto, tienes que hacer, dándole lecciones al mundo entero. Y el otro pobre no lo hace. Entonces, bueno, pues hazlo primero y para que te veamos, ¿no? Muy valiente, le dices a todo el mundo que cambie el mundo. Por eso no tratar de cambiar el mundo,
Cambia tú y el mundo cambiará. No hay forma de evitarlo. Si tú cambias, estás más feliz, más alegre, eres más amorosa, pues lógicamente eso se va en tu vida diaria a impregnar hacia los demás. ¿Ya vieron? Entonces va por ahí. La brújula la tienes tú. Y la brújula se llama alegría, felicidad, dicha, júbilo, armonía, plenitud. Todo lo que te haga sentir dichoso o dichosa, eso es correcto. ¿Ya vieron? Entonces así está la idea. ¿La acabamos? Otra pregunta, perdón. ¿Qué Última. pasa, por ejemplo, con las familias que van cargando situaciones que van pasando de generación en generación? Voy a poner un ejemplo. En una generación, el abuelo era alcohólico y entonces en la siguiente generación nadie toma. Pero los nietos aparecen 3, 4, 5 alcohólicos. ¿No? Pero al abuelo ni lo conocieron ni tuvieron tratos y en su familia nuclear no hubo alcohol. ¿Por qué se repiten esos patrones si no hubo en el subconsciente nada? O sea, no se les... ¿Sí? No, ¿Sí, por supuesto que lo ok. hay. Sí, porque es que se va transmitiendo, o sea, los individuos no son más que aquellos que cachan el pasado. Entonces nace un niño y tú dices, este niño es nuevo. No, es que no es nuevo. Va a cachar el pasado. Y entonces a veces cacha el del papá, a veces el del abuelo y a veces el del papá del abuelo. Pero porque no somos más que depositarios de la memoria que ha venido trabajando, si se entiende, a través de la historia, vamos a decir, y se va guardando en ese subconsciente y va pasando a ti también. Aunque tú tienes tu subconsciente muy personal, que es lo que tú viviste, de todas maneras hay un subconsciente un poquito más profundo que puede ubicarse dentro del grupo familiar, pero también dentro del grupo racial. Hay otro subconsciente, y hay un subconsciente que también es el grupo colectivo, por ejemplo, de un país, que es lo que estabas tú diciendo. ¿Ya viste? Tienes varios subconscientes. Yo ahorita quisiera que nos hiciéramos cargo, que ustedes tomen más injerencia de tu subconsciente personal, de momento. Pero rápidamente vas a darte cuenta que está mezclado y ligado con tu subconsciente familiar, y luego lo examinas más y resulta que está ligado con tu subconsciente racial, y luego con tu subconsciente más grande, digamos, de país, y luego finalmente con el subconsciente humano. Entonces ya estaríamos hablando de un inconsciente cada vez más profundo. Somos los herederos de todo eso, pero podemos cambiarlo todo. Y tú dices, ¿estuvo mal todo lo que se guardó ahí? Esencialmente no, pero llegó el momento de levantar las carpas, de reanudar el camino a la casa del Padre. ¿Okay? Entonces el que quiera, que se apunte. Y el que no, pues también lo vamos a apuntar. Entonces, ¿sí se entendió? Esto es colectivo en mis vidas. El hombre cree que es un individuo. Es que finalmente no lo es. Solo en la puntita eres un individuo, pero más abajo cada vez eres menos individuo. Como el iceberg. Pues sí, como los dedos que sacas estás debajo del agua y sacas tus dedos y alguien ve por arriba, o al revés, bueno, sí, estás debajo del agua y sacas los dedos. Alguien diría, hay 5 individuos. Bueno, a ese nivel hay 5 individuos. Y mira, este dedo, ¿ves? Se mueve solito, o pues es un individuo, mira, sí es un individuo. ¿Ya lo viste? Mira cómo se mueve el gordo. Ahora el flaco, el chaparrito. Ese es el chaparrito. Entonces, pero de repente alguien se mete más profundo. Y entonces dicen, ay, es que es una mano, no son 5 contra mano. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.